Poquitos. Spooky Season. Y los quemó a todos. Pues sí, bastante parecido. Solo ¿Sí? que la boda roja fue... No, ¿vale? No es una historia de fantasía, sino que viene basado en hechos reales. De hecho, es un caso muy famoso en Inquisición española. ¿Cómo se decepcionarán si eran brujas y no eran brujas? Es muy gracioso. Buenos días, buenas tardes y bienvenidos. Gracias por escucharnos. Yo soy Cami Y yo soy Andrés. y esto es... Citónicos. Empezamos. Pues, como podrás ver, por si no te has dado cuenta, voy disfrazado, aunque mi disfraz es un poco... puede causar confusión. Voy disfrazado de inquisidor vampiro zombie. Me encanta. Toda la vez. Te voy a contar una historia bastante tenebrosa y bastante macabrosa, a mi parecer. Y más que nada porque es real, ¿vale? No es una historia de fantasía, sino que viene basado en hechos reales. De hecho, es un caso muy famoso de la Inquisición española. Te voy a... Espera que me pongo cómoda. Para contarte esta historia tenemos que remontarnos a principios del siglo XVII, a un pequeño pueblo de Navarra llamado, lo voy a decir bien, Zugarramurdi. Llamado Zugarramurdi. Ese pequeño pueblo está muy cerca de la frontera con Francia y era heredero de una vieja cultura druida y ancestral, ¿vale? En la que estaban conviviendo la religión católica impuesta por la Inquisición con sus saberes y religiones antiguas. Esto provocaba que para la Iglesia, para la Santa Inquisición, oliera bastante a brujería y por tanto tenían que erradicar. Por supuesto, todo lo que sea distinto a ellos hay que erradicarlo. Hay que erradicarlo. Arrancarlo de raíz antes de que críen. Totalmente, no vaya a ser que se pueda la gente evolucionar y avanzar. Que haya diversidad, ¿no? No, diversidad. Aquí, en este punto de la historia, no. Vamos a contar, esta es una historia de locura colectiva en la que una sucesión de hechos darán lugares a muchos acontecimientos bastante macabros, al más estilo Fargo. Avivada por el terror de la Santa Inquisición, de los miedos de la gente, en la que fueron presas víctimas niños, mujeres y niños. Y adultos. Ok, ya estamos ubicados en el tiempo, en el espacio. Pues en el año 1608, a finales del año 1608, a Zugarramurdi llegaba una joven de 20 años llamada María Chimildegui. Por cierto, vamos a hablar, que no te lo he dicho antes, que es que se me pasa, de las brujas de Zugarramurdi. Se llama así, ¿vale? Las brujas de Zugarramurdi. Muy bien. Que así se me pasa. Esta... ya, Vaya nombres. los nombres. María Chimildegui sería la que empezaría a desatar el caos en el pueblo. Esta joven venía huyendo de Francia, porque en Francia el año antes, llevaba ya un tiempo en el que la Inquisición hubo una fuerte persecución de brujas y se cree que ella venía huyendo de esto, ¿vale? Esto era provocado por el rey Enrique IV. Ella contaba, ella se puso, cuando llegó al pueblo, empezó a contar de que había asistido a numerosos aquelarres en Zugarramurdi y por tanto conocía la identidad de las brujas del pueblo y empezó a dar detalles de todo lo que hacía. Pero así de la nada y porque quería voluntariamente. En principio sí, no, o sea, eso también me causó mucha duda si fue voluntariamente. Al parecer sí, piensa que todo esto lo sabemos, o sea, hay detalles muy explícitos porque todo esto lo documentaron los inquisidores, ¿vale? Pero también hay que cogerlo todo un poco con pinzas, pero bueno, hay muchas versiones de la historia, pero todas empiezan con ella y todas terminan igual. Lo que es un poquito diferente es cómo empieza a contar las cosas. Uno decía que cuando lo contó reunió a toda la gente del pueblo y entonces hizo unos hechizos y todos empezaron a bailar, a tener una orgía, no sé qué. Claro que Sí. Otra historia cuenta, por ejemplo, que cuando empezó a encararse a contar todo esto, una de las acusadas, que se llamaba María Jureteguia, empezó a protestar y a encarársele contra ella y esto provocó que se desmayara y después de desmayarse, esta María se confesó ante el fray Felipe de Zabaleta y le confesó que era una bruja. Entonces,
vamos a seguir con esta historia, con esta versión. La segunda María se desmaya, le confiesa a Felipe Zabaleta que era el fray. El fray es una especie de monje que también hacía a las veces de párroco, ¿vale? Porque no siempre se llamaba la Inquisición cuando había este tipo de acusaciones en los pueblos, sino que a veces se llegaba a un consenso con el párroco del pueblo, que era más, pues era conocido de la ciudad. Este fue el caso. A ella la perdonaron, se tuvo que disculpar y confesar públicamente en la iglesia, y aquí quedó todo. ¿Qué ocurrió? Que todos los del pueblo, cuando empezaron a leer estas historias, empezaron a entrar en una fiebre colectiva y empezaban a decir que habían visto brujas voladoras, de que por la noche escuchaban mucho ruido en las cuevas y que estaban practicando brujería. Se empezaron a acusar unos entre otros, los vecinos, por envidias, empezaron a Este me cae mal, es un brujo. ya verás como más o menos todo lo de brujería iba un poco así, ¿vale? Empezaban a saltar las casas de las acusadas en busca de niños que se habían perdido los años anteriores. Un despiporre, ¿vale? No tenía ni pies Seguro ni que cabeza. quien secuestraba a los niños eran las brujas. Seguro. 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 Es para comérselos al estilo Hansel y Gretel. Al final acusaron a 9 personas, de todo este jaleo acusaron a 9 personas, y entonces les hicieron confesar. Piensa que muchas confesiones iban obligadas, o sea, o puede haber torturas, o puede haber muchas cosas, ¿vale? Probablemente eran todas mujeres, me pregunto, porque quizás A ver, lo estoy sobreentendiendo de que el rollo de las brujas siempre ha sido en mujeres. En no, esta historia igual no es... en esta historia se terminará condenando a 5 mujeres y a un chico. De hecho, se llamaba Domingo de Subeldegui. Justo por aquí tenía una nota, por si me preguntabas aquello, que de la antropóloga Bárbara Rich, Bárbara R. Rich, decía que básicamente iban a por las mujeres, porque piensa que antes te dije que ellos venían de una cultura y religiones un poco diferentes, ¿vale? Porque estamos hablando del País Vasco, con unos hablares diferentes, con un idioma totalmente diferente. Entonces, alguna gente dice que tuvieron una especial saña contra los vascos por esto, pero no está muy claro, persiguieron a todo el mundo por igual. Pero sí que es verdad que las mujeres, en este caso, eran las encargadas de cuidar a muy diferencia de los hombres que se iban a casar y a la ramadería, ellas las encargadas de curar a los enfermos, por tanto sabían medicina, entonces tenían pócimas, sabían un poco más de la tierra, de qué plantas utilizar para qué. Básicamente eran más eruditas y esto pues olía a No gustó. brujería, esto no gustaba. Pero se perseguía también a hombres, lo que en menor medida, porque las mujeres al final piensan que venían de una cultura, bueno, de un patriarcado, de una misoginia que todo lo que se saliera a los estándares era acusado de brujería o de que algo raro pasaba, si no sé, si eres muy mayor y si ya tienes una edad y no tenías hijos, si no dependías del hombre y eras independiente, bueno, Sí, sí, sí. un poco por ahí. Que o sea, luego, después de esta locura de época y aún siglos más tarde, lo que no se nos llama brujas, pero se nos llama locas. Bueno, hoy en día se nos llaman de todo. Antes era histéricas, bueno, sí, sí, histéricas, ahora locas, antes de eso brujas. Bueno, siempre algún término peyorativo así muy bestia. correcto, correcto. Bueno, ¿por dónde estaba? Pues estaba por... sí, acusaron a 9 personas. Y se las perdonó. Al final el Felipe Zabaleta los perdonó con lo mismo que la primera María, con tal de que se confesaran, lo dijeran a todo el pueblo y fue una confesión pública en la iglesia. Todo quedó ahí, volvió la paz al pueblo, pero resulta que esto llegó al oído del abad de Ordaz, que era el superior de este fray, el cual, con todas las habladurías que escuchó, con todas las barbaridades que ha escuchado, avisó al Santo Oficio. ¿Qué hizo el Santo Oficio? ¿Qué es el Santo Oficio? El top, lo arriba de la Inquisición, los que Oh. toman las decisiones. ¿Qué hicieron ellos? Enviar a 2 comisarios al pueblo a investigar y además enviaron a 3 inquisidores para que investigaran a fondo estos casos. Estos 3 inquisidores, 2 tenían una misma postura y uno era un poquito más escéptico. Los 2 primeros, que se llaman Alonso Becerra Holguín y Juan del Valle Alabardo,
Alvarado, Alvarado. Le llamaremos Juan, ¿vale? Porque Juan es muy importante. Estos dos estaban convencidos de la existencia de brujas y tenían una postura inflexible contra estos temas. Sin embargo, Alonso de Salazar y Frías, que le llamaremos Salazar o Frías, ¿vale? Y Frías, él tenía una postura más escéptica y cuestionaba mucho lo que estaba pasando ahí y más de las acusaciones que venían de parte de los niños, porque a los niños también se tomaban declaración. Durante todo el proceso que duró la investigación, ¿vale? Hasta aquí fueron los hechos que desencadenaron que llegaron los tres inquisidores. Una vez están los tres inquisidores aquí, los apartaban, los encerraban, los torturaban, ¿vale? A la gente cuando la interrogaban y se les acusaba de brujería, lo que hacían primero que todo era apartarlos y los encerraban y les buscaban una confesión. O bien buscaban muchas formas para ver si eran brujas o no eran brujas, ¿vale? ¿Es así como sabían? O sea, este es el proceso mediante el cual sabían o cómo las buscaban, cómo sabían cómo encontrar brujas. Eso es gracioso. Lo de saber cómo se decepcionaran si eran brujas y no eran brujas es muy gracioso. A mí me recuerda mucho a... Es que es ridículo, a la más no poder, ¿vale? Me recuerda mucho a un episodio, a una escena, perdón, un sketch de una película de Monty Python que se llama Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, ¿vale? En la que justo están acusando, es que es tal cual, justo están acusando a una chica si es bruja o no es bruja. Entonces la van a quemar, entonces uno dice, alto, el rey, creo que era el rey en ese caso. Decía, alto, alto, vamos, ¿cómo sabemos si es bruja? Y dice, ¿qué se hace con las brujas? Y dice, se les quema, se les quema. Y dice, por tanto, ¿qué más le pasa? ¿Con qué lo quemamos? Y dice, con madera. Y dice, ok. ¿Y qué hace la madera? Y dice, flota en el agua, flota en el agua. Y dice, tírala al agua, si flota en el agua es bruja. Y dice, no, 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 espérate. ¿Qué más flota en el agua? Y dice, los gansos. Y dice, entonces, si algo así, entonces si pesa igual que un ganso, es una bruja. Y la ponen en una pesa y pesa más ella y alguien va ahí al ladito y pone algo para que la balance ese nivel y dice, es una bruja, es No una me bruja. acordaba de esta escena. Qué heavy. Pues es exactamente igual. Había muchas pruebas para determinar si era una bruja o no era una bruja. Una de ellas era la que llamaban la de nadador, la prueba del agua, que era que la tiraban al agua y si flotaba era una bruja. Si se hundía, no era una bruja. ¿Por qué era una bruja si flotaba? Por algo de la comunión, porque no estaban bautizadas, entonces el diablo... Entonces nadie sabía nadar en esa época. Muy poco, o sea, no, si la gente sí sabía nadar, Entonces- pero claro, si tú te tiras al agua, pues te intentas, si te hundes te mueres. Si te hundes te mueres, pero claro, si flotas, eres condenado a brujería. Vale, pero ¿qué es flotar? ¿Salir así, volando Bueno, al no agua como morirse. una pelota? No morirse. No Por eso morirse. digo, No hundirse. Por eso digo, nadie sabía nadar, porque si a la que sabes nadar es bruja. Por eso. No, O sea, también- no, todas las cosas estaban trucadas. O sea, todo era un poquito a ver cómo pillamos. Igual esta era una. Es verdad que lo ataban a la gente para que no se ahogara, pero muchas veces cuando los sacaban ya estaban ahogados. Otro era de la balanza, por ejemplo, que he hablado antes, que era que se ponía un peso a un lado y otro peso a otro lado, y si pesabas menos, o sea, si pesabas menos era una bruja, porque se creía que el diablo te había sacado el alma Y por tanto pesaba y por tanto menos. pesabas menos. Esta era otra prueba. Otra prueba era la de... buscaban marcas, porque decía que una vez te entraba el demonio. Claro, si te encontraba una verruga o una marca de nacimiento o algo así, esto era indicio de brujería también. Y de paso una excusa para desnudarte. Bueno, y si todo va un poquito, vamos a buscar qué prueba hacer en plan, como si nos interesa que sea bruja, por ejemplo, había otro que era Ujú. pincharlas y si no sangraban, no era bruja. Esto era muy famoso en Inglaterra, por ejemplo. ¿Qué pasaba? Que muchas veces los que hacían la prueba iban con agujas que tenían la punta Agujereada. redonda, Redonda. entonces te hacían así y no sangrabas. Entonces también, bruja. A mi entender, básicamente era qué prueba podemos hacer para inculparlo y luego cómo hacer para que pasara. Ujú. Lo de la pesa, por ejemplo, si pesabas más, porque igual ponían bastante, si pesabas más decían, no, claro, es que como es bruja ha trucado la balanza.
Es que no había escapatoria. No había escapatoria, no había escapatoria, no había escapatoria. Y por último, o por último no, o sea, hay más, ¿eh? Estas son las que me acuerdo así de memoria. Y por último, o además, lo que se hacía era torturarlos. Se les torturaba hasta que se sacaba una confesión y entonces esto que le pasó a estos nuevos, a estos 9 de antes, que le dijeron, se inculparon ellos de que eran brujos o brujas. Hombre, antes que sufrir todo eso. Claro, claro, porque era en plan, no, te matamos ya o te seguimos torturando durante, vamos, hasta que le saliera a ellos. Hasta que se aburrieran. Vale, pues antes te había dicho que Juan del Valle Alvarado, ¿vale? Este fue era como el que llevaba la voz cantante de los 3 inquisidores. Terminó inculpando a 53 personas, acusándolas a 31 de ellas de prácticas demoníacas como el metamorfosis, volar en escoba, fornicación con el demonio y provocación de desastres naturales. Qué imaginación. Totalmente. Volar en Condenaron escoba. a 53 personas. De estas 53, 31 de delitos demoníacos, ¿vale? Durante el tiempo que duró todo este proceso, más de la mitad de los encausados se murieron. Entonces, los inquisidores, bueno, en este caso el Juan, decía que esto era porque el diablo venía y se les llevaba las almas y los asesinaba antes de que confesaran y lo inculparan al diablo. Lo cierto es que, por lo visto, hubo 12 brotes de peste y aparte con las condiciones en las que tenían encerrado y todo esto, Evidente. pues era normal que se muriera la gente, básicamente. Iban a morir sí o sí. Iban a morir sí o sí. Sí, Por desgracia. ya estaban condenados. Una vez ya tenemos a los acusados y ya tenemos un poco del que se los acusa cada una, viene lo que se llama el acto de fe, el auto de fe. Que el auto de fe no es más que un juicio público que se hacía, ¿vale? Este fue muy famoso, que fue el auto de fe de Logroño. Te voy a explicar cómo fue, porque esto es lo más macabro Lo demás es un poco trambólico, pero esto es bastante loco como se hacía todo esto. El auto de fe no dejaba de ser una puesta en escena muy teatral para poner un golpe en la mesa de la Inquisición de qué es lo que pasaba si te ponías a ellos o si ibas en contra de ellos, ¿vale? Claro. ¿Qué pasa si te portas mal? ¿Qué pasa si te portas mal? Es un castigo que quiere que todo el mundo lo vea. Pienso que este juicio, este auto de fe, lo vieron casi 30.000 personas. Y este pueblo es un pueblo diminuto. Es un pueblo diminuto, por tanto vino gente de muchas partes de alrededor a ver el auto de fe. Para no perderse el espectáculo, claro. No, pero es que eso era Era el su Netflix de... entretenimiento. Claro, ese era el Netflix de... pero del bueno. Vamos, aquí no necesitaban ninguna historia de terror. Un true crime, pero en directo. Esto que viene a continuación a mí, vamos, me dejó un poquito loco. De todos los 53 acusados, a 11 los acusaron a muerte, a la hoguera. 5 de ellos ya estaban muertos. Como que ya estaban muertos. 5 Llegaron muertos hacia... Bueno, no, ya se murieron en el proceso, son por parte de esta gente vale. que se murió. Vale. Pero aún así están acusados, a esos 11 los acusaron de prácticas de brujería y condenados a la hoguera. ¿Cómo empezaba el auto de fe? Ya te he dicho que era muy teatral. Lo primero que se le hacía tenían que desfilar por las calles del pueblo disfrazados, bueno, por así decirlo, le ponían el San Benito, un San Benito que es una túnica con símbolos tenía pintados los símbolos del crimen, que aquí yo no lo sabía, pero aquí viene la expresión de me han puesto un San Benito, cuando a alguien le ponen algo que no quería, ¿vale? Me suena, claro. Viene de aquí. Y le ponían también unas corozas, que son como unos sombreros hechos de papel, unos tubitos, y en ambos se pintaba unos símbolos dependiendo del crimen ¿A qué se les acusaba? a que se les acusaba. Primero salieron 21 de los 53, 6 portaban en el cuello unos látigos en señal de que iban a ser azotados. Luego salieron otros 21 que llevaban pintadas unas llamas vacilantes, que quería decir que los habían perdonado. Y por último salieron los 11 acusados de los que iban a la hoguera, el cual tenían aquí un diablo, también en llamas, en señal de que iban a ser quemados. Pero fíjate que te he dicho, salen los 11. Sí. Eso era porque los 5 que habían muerto, en una efigie, llevaban una efigie con un palo y arriba la efigie, que es como una caracterización de la persona, con el San Benito y la coroza, y atrás llevaban los ataúdes de los restos de los
de los que se habían muerto y los paseaban por la, por las calles, ¿vale? Hay un cuadro por aquí que Y luego... también los incineraban. Sí, sí, también los cuando- incineraban. O Por si sea, acaso. hay un cuadro que aquí está, que lo pondremos a la gente, que es un cuadro de Velázquez que pinta un poquito como era un auto de fe, que Vaya, es en bastante... sombreritos de Ku Klux Klan. Sí, muy parecido, pero la imagen es muy fría, es muy... Sí, Ah, escalofriante. sí, 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 Mucho. muy escalofriante. Vale, pues una vez se terminaba la procesión de pasar por todas las calles, se pasaba a leer las sentencias en público y finalmente a la ejecución de las sentencias, que en unos casos eran unos azotes, en otros el perdón y por último quemar a las personas vivas. Em, Hasta aquí termina el caso de las brujas de Zugarramurdi. Yo quería hacer una pequeña reflexión, pero cuando leía esto no paraba de pensarlo, ¿vale? Que era el tema de que al final, claro, también tenemos que pensar que no había que las rivalidades que habían en los pueblos, pero como tenemos que ver cómo de una cosita tan pequeña se empieza a desencadenar una cosa tan grande con acusaciones falsas, Claro. con bulos, ¿sabes? Me recordó mucho a Twitter, Totalmente. que es gente ahí funando a otra gente y llegas tú, te unes ahí y empiezas a insultar bueno, A yo mí no me uso recuerda cosas, un pero... poquito más a 4chan. ¿Sabes? Sí, Aquel pero yo foro. nunca fui de esto. No, era, claro, a ver, nosotros cuando teníamos una edad para usar internet, 4chan ya había sido destituida casi casi, pero a ver, quienes les gustaban pues seguían ahí. Pero claro, ahí se llegaron a inventar incluso personajes de terror, como el Slenderman, que Slenderman es una criatura súper alta, con patas larguísimas, brazos larguísimos, todo negro, la cara, un borrón, no sé si dientes, no sé. ¿Vale? Y eso acabó formando parte de pelis, de juegos, como Minecraft, por ejemplo. Sí, sí, y se lo inventaron ahí. Y claro, pero muchas más cosas, pues hay como un teléfono roto, ¿sabes? Uno dice una cosa, el otro no sé qué. Y Correcto, se van sí. inventando historias así de la nada. Sí, no, y una... Sí, como que ha pasado mucho el tiempo, pero seguimos con ese mismo proceso de inventarnos cosas y que la otra gente no comprueba lo que está diciendo y lo acusa y la gente empieza a ver cosas y empieza a conectar cosas que no tienen nada que ver. No, sí, claro, yo vi una bruja volando el otro día, cuando justo antes de ayer no había escuchado ni siquiera la palabra, ¿sabes? Que Exacto, ahora de repente todo el mundo es experto de todo, exacto. pero de repente no. Básicamente la irracionalidad de la gente y luego la crueldad con la que, o sea, lo vasto que era esos tiempos, ¿no? La crueldad de... Vaya, Se nos cayó la manito. vaya. No se nos cayó, no. Se movió ella Se sola. movió solita. La crueldad y el poder absoluto de la Inquisición que tenía, que también eran muy crueles en según, depende de qué época. Si había Pero una... también te digo una cosa, han perdonado gente. Yo no me esperaba, bajo ningún concepto, que en un caso así de brujería hayan perdonado siquiera a nadie. Piensa que todo esto era... Bueno, igual era amigo de, ¿no? Familiar de... No tiene Ah, por este qué... perdonado que Sino que no es bruja. hay gente que la perdonaban, pero no deja de ser política y no deja de ser una demostración que quiere demostrar algo. Claro, el poder. Exacto, entonces tampoco puede ser todo malo, porque si no todo el mundo se te echa encima. Entonces es un poco, tienes que barajar Ujú. las dos cosas. Fingir un Tienes que poquito. poner un golpe sobre la mesa, pero a la vez tienes que mostrar que te puedes ser un poquito racional y un poquito bueno, ¿sabes? Porque si no se te echan todo el mundo encima. Y es como con lo que se juega ahora. De repente el Hassel que está en la cárcel por insultar al rey, cuando otras cosas dicen barbaridades, ¿sabes? Depende, es jugar Bueno, a... cuando hay un tío que sale y básicamente canta sobre cómo violar a una niña, Por ¿no? ejemplo, el tío este, el Pepe, que era horrible. En fin, No, no. en fin. Es que es de locos. Sí, todo no deja de ser un juego de política también, ¿vale? De lo que les interesaba o no les interesaba. Ya para acabar, dos datos interesantes que yo no tenía ni idea y así te los cuento, ¿vale? Por una parte, te he dicho que eran dos personas importantes, el Juan y el Alonso Salazar Frías, ¿vale? El Alonso Salazar Frías fue importante porque él era muy escéptico de esto y una vez pasó este juicio, se dedicó a recopilar información que dice que más de 11.000 páginas, en la que concluía que la mayoría de acusaciones y confesiones eran falsas. Esto terminó llevando a la iglesia, a, a la Inquisición, y a raíz de todos estos papeles la iglesia se revolucionó un poco, por como quien dice,
y quedaron de que al final serían un poquito más escépticos con estas cosas y que no serían tan crueles. Y a raíz de esto, no se volvió a quemar gente por brujería en España, a raíz ¿De este del caso? tercer inquisidor, sí. Esas fueron las últimas muertes en la hoguera por brujería masivo en España. Wow. Y por último, ya para relajar un poco las cosas, un dato curioso, el término aquelarre no se iba utilizado hasta ese momento. Aquelarre es una palabra euskera que quiere decir prado del macho cabrío, aquer, macho cabrío y larre, prado. Y según Gustav Henningsen, lo pondremos por aquí porque el apellido, que es uno de los mayores expertos de brujería del mundo, el cual murió el año pasado, él se estudió las actas, porque como te había comentado, todos estos, hay actas de lo que pasó, se estudió los años 70, creo, todas las actas de, de la Inquisición, y vio que, se atrevió a dar una ficha, vio que el 14 de febrero de 1609, por tanto, en este caso, el Juan del Valle Alvarado utilizó por primera vez, o es donde está registrado por primera vez, la palabra aquelarre, que se cree que no era sino una forma culta de decir lo que estaba ocurriendo ahí, que era la fiesta, bueno, la brujería, el tema de, bueno, lo que es una aquelarre, como lo sido hoy en día. Se propagó, esta palabra se propagó y ahora es conocida mundialmente. Y para terminar, es que antes de utilizar esta palabra, se utilizaba la palabra sabbat, Como la fiesta judía. como la fiesta Y como judía. sábado, ¿no? El origen de... Sí, creo que sí, sí, el séptimo día de los judíos, que es el día en que los judíos no hacen nada. Desde el Ah, es el viernes, séptimo es el suyo. séptimo, desde el viernes Ah, anterior por la noche con la salida de la estrella, no, algo así, hasta el sábado a no sé qué hora, no realizan nada, ¿vale? Su día séptimo, es... entonces domingo. No, para ellos es el séptimo. Para ellos es el séptimo. O sea, sería Es nuestro el séptimo domingo. día, igual sí que no se colgan. Aquí igual no soy muy puesto en esto del judaísmo. Em, los cristianos utilizaban la palabra sabbat de forma peyorativa para referirse a que los judíos en esta fecha lo que hacían era ir a practicar brujería. Y por eso era lo que se Es iba, no nuestro día estaban. libre, vamos a practicar Correcto. brujería. Eran bastante antisemitas en esa época y también se perseguía a los judíos por la Inquisición. Me gusta. Me ha gustado mucho. Y hasta aquí la historia. Bastante cruel, ¿eh? Bastante Sí, dura. sí. Mm, realmente me esperaba que siendo la Inquisición hubiese sido muerte al momento, ya ni juicio ni nada. Pero es lo que tú decías, el poder al final. Ah, muy bien. El poder al final es lo que intentaban perseguir con todo esto. Claro, Porque, a claro, ver, claro. no lo hemos dicho, pero el tema de las brujas, ¿no? No sé si lo has oído hablar alguna vez, que la pinta de la bruja que tenemos hoy en día, la imagen de una bruja típica, viene básicamente de, a ver, supuestamente del hecho de que, por ejemplo, en la época, pues más o menos por ahí, los 1600 o incluso antes, pues las mujeres eran las que se encargaban o trabajaban este tipo de oficios, ¿no? Que era el de fabricar cerveza. Entonces estaban rodeadas cada día de calderos, que serían básicamente los barriles donde se hacían las mezclas. También tenían animales que protegían contra las ratas, que son los gatos. La escoba, evidentemente también, porque antes las escobas eran así. Y el tema del sombrero no me acuerdo muy bien, pero creo que fue posterior. Lo de la escoba también es que yo estuve leyendo y no hay un origen claro, ¿vale? Es que supongo que al ser cosas tan antiguas, eran cosas que se iban sumando una tras otra. Exacto. Cada vez que no te interesaba que algo no atacaran a las mujeres o atacar a X personas por algo, Se sumaba a la se lista de sumaban a cosas. sumar a la lista, sí. Y bueno, básicamente ahí fue cuando, cuando ellas tenían todo este poder, básicamente, porque eran las únicas que estaban haciendo este trabajo, pues se les empezó a quitar de en medio, básicamente por poder, simplemente por poder. Y una cosa que también escuché hace un tiempo, que cuando, por ejemplo, empezaron a fabricarse las primeras bicicletas de forma masiva para el público común, en los periódicos estadounidenses y quizás en alguna otra parte del mundo, empezaron a aparecer noticias del tipo cara de bici. Te hace más vieja, te estira la cara,
te envejece, te vuelve más fea y menos atractiva, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la bicicleta había representado una gran fuente o una gran ayuda para liberar a las mujeres, más o menos de su entorno cercano, ¿sabes? Les Claro. permitía tener libertad para moverse, para salir a Bueno, donde mira, quisieran. aún yo pensaba que iba a decir que se quedaban embarazadas o que no podían tener hijos Y y algo así. creo que también, la infertilidad por el sillín y cosas de estas, creo que también. Pero yo me acuerdo del lema Bicycle Face, así, tal cual. Imagínate, para esas mujeres escuchar, wow, si voy a coger ahora la bici o la cojo cada día, se me va a cambiar la cara, voy a ser fea, voy a tener 60 años cuando yo tengo realmente 20, ¿sabes? Imagínate, ¿eh? Cómo juegan con nosotros. Y... y Joder. nada, esto me pone más los pelos de punta esto, realmente, que gente arrancando las tripas a otra gente, te lo prometo. Bueno, porque lo vives más de cerca, ¿no? Y además vemos que al final la historia es que la gente se queja mucho hoy en día, por ejemplo, de que están en todas partes, el feminismo, no sé qué. Pero es que, a ver, yo aún siguen habiendo casos súper extremos de muchas cosas y que vemos día a día Mm, y vienen de lejos. O sea, todo lo que se ha tenido que tragar es increíble, ¿sabes? sí. En fin, el tema de, ya no tiene nada que ver, ahí no estamos viendo por las ramas, pero por ejemplo el tema en Estados Unidos, que se las llevaban médicos porque estaban histéricas, las drogaban, Sí, sí. las podían meter al manicomio si el marido decía que sí, que estaba loca y se las metían. Metieron hasta niñas de 12, 13 años Sí, sí. por estas cosas y no paran de meter ansiolíticos, como se diga. En fin, también les obligaban a... Si decías que estabas loca o histérica, te podían, no sé si la palabra es castrar, pero bueno. Ah, sí. Sí, sí, sí. Madre Creo mía. que una Eso no una lo historia sabía. de una niña de 12 años que fue la menor que tuvieron, que la acusaban de loca y entonces es que buah, esto es un tema bastante complejo, ¿eh? Ahora que me acuerdo. De hecho, esto fue un tío que empezó a escribir con unas leyes en las cuales luego le llegó esto a Hitler. Hitler se entrevistó con él porque eran como unas prácticas de cómo eliminar a gente que no valía para nada. Bueno, a los nazis les encantó hacer experimentos con los presos. Sí, Experimentos sí, 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 no sí. tan Pero esto fue científicos y o probar todo sea, tipo de este teorías. tío Entonces, si eras tonto, no te podías reproducir. Era ese, si eras tonto. Si eras tonto, no te podías reproducir. Si te faltaba algo, no te podías reproducir porque ah, queríamos que sí. la raza, te creara una raza superior. Esto empezó en Estados Unidos. Luego terminó llegando a Alemania. Ah, me suena esa historia. Pero era por ahí la cosa. No sé cómo ha terminado esto, pero bueno, de una niña que la casaban de tonta y la mandaron a operarse para que no tuviera Descendencia. descendencia, básicamente. En fin, hasta aquí la primera parte del episodio. Y yo ahora quiero contaros, quiero llevaros un poquito de paseo por mi país, ¿vale? Ay, Vamos a irnos un poquito a Rumanía porque siendo esta fecha tan señalada y este momento del mes tan señalado, bueno, este mes tan señalado, vampiros. Spooky Season. ¿Cómo no voy a hablar de un personaje muy conocido? De vampiros, de Drácula. Eso. Eso, porque muchas veces si tú mencionas la palabra Rumanía literal, o después en la misma frase o en otra frase Sí, 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 aparece sí, la sí, sí, palabra sí, sí. Drácula o Transilvania. Decían, tenéis suerte, nosotros tenemos otra palabra al ladito. Entonces, a ver, para gente que no le suene, que lo dudo mucho porque a todo el mundo le sonará, Drácula fue una novela escrita en 1897 por Bram Stoker. Y bueno, se narra la vida del vampiro, ¿no? Del vampiro que le da nombre. Esta figura, realmente, lo que inspiró esta película, da más miedo, a mí me da muchísimo más terror que la película en sí, el personaje del vampiro, ¿no? Porque al final, Esto en la que está basada. claro, Vale, vale. la historia en la No, no, que es que yo lo conozco supuestamente se ha y... inspirado. ¿Cómo? Que yo lo conozco y es... Es desgarradora. Madre mía. En el literal, en el sentido más literal. Madre mía. Ya ves, totalmente. Es descojonante. Qué bueno. Pues sí, es que es una historia que cabalga tanto en la ficción como en la realidad y tiene raíces muy, muy antiguas, aunque también bastante más ideas más modernas o incluso ficción puramente, ¿vale? Pero este personaje realmente está inspirado en
Vlad Tepes, que es como lo llamamos en rumano, o Vlad el Empalador en español, o Vlad III Draculea, que también es otro nombre, y no sé cuántos más nombres tiene. Apodos seguro que tiene un montón, pero bueno, también nombres. Que es un príncipe valaco del siglo XV. Vivió... Tenía que ser el príncipe. ¿Cómo? Todos los que tienen nombres así largos y Sí. muchos motes son príncipes, nobles o... Porque, bueno, en la Rumanía en esa época estaba dividida en tres principados, que era Transilvania, noroeste, después a la derecha arriba Moldova y abajo era Valaquia. Y él era el príncipe de Valaquia. Bueno, fue durante una época príncipe de Valaquia. Entonces, el nombre de este personaje, Vlad III Draculea, se le asocia con el dragón, ¿vale? Pero realmente fue porque su padre pertenecía a lo que se llama la Orden del Dragón. Entonces él, cuando nació, pues se le agregó este nombre que es proveniente del dragón, ¿vale? Entonces esta Orden del Dragón fue creada por un rey de Luxemburgo, un personaje histórico que no conozco mucho, básicamente como una forma de detener la expansión otomana en el este de Europa. Esta persona tiene una historia tan bestia que da igual en qué época o momento, yo creo que en el futuro, cuanto más en el futuro se lea, peor, porque es que menos aún entiendes cómo una persona pudo haber hecho tantas cosas, pero sobre todo cómo podía ser de horrible, de terrorífico, cruel, sangriento, pero es que es verdad, es que es peor que todas las versiones cookies de los vampiros que tenemos ahora. Hombre, la de Que Brad Pitt. brillan, ¿sabes? Que les da el sol. Es como, mira, soy un diamante. ¿Sabes? Como... Ya. Y vienen realmente de personajes muy De vampiros oscuros. del instituto. Sí, vampiros que viven 1000 años, pero por algún motivo deciden volver a hacer el instituto de cero, porque ay, qué ilusión que les hace. Ay, pasearse por ahí. con A ver, una yo volvería mochilita. al instituto. Ya, pero forever. Bueno, igual sí, quién sabe, ¿no? Entonces, a ver, ¿por dónde me había quedado? Sí, Lo sangriento que era. que sí, que era muy sangriento y aparte tuvo una historia digna de ser contada en mucho, mucho detalle. Yo aquí, para no expandirme demasiado, voy a reunir un par de detallitos para abrir el apetito, sobre todo, porque es verdaderamente Para abrir el espeluznante. ¿Qué he dicho? Abrir. ¿Abrir el apetito? Sí, no, es que Ah. por lo emparador, da igual. Que tengo aquí Ah, la imagen. entonces tienes que parar. Sí. Vale, pues vamos a ir con los datitos para abrir el apetito. Vlad fue entregado como rehén junto con su hermano, ¿vale? A un emperador otomano, Murad II. Entonces esta relación que tenían con el Imperio Otomano era un poquito de intentar, como de amistad, ¿no? Esto fue hecho porque como una garantía de que serían aliados en la guerra, ¿vale? Por eso hizo esto su padre. Pero bueno, esto se pasó ahí bastantes años, ¿vale? Se crió con el hijo de Murad II, Mehmed II, y entonces él, claro, nunca llegó a perdonar, no, pero sí, nunca llegó a llevarse del todo bien con sus captores, que realmente se ve que lo trataban bastante bien, que no había tanto problema. Pero bueno, después de unos años quedó liberado, por así decirlo. También su padre hizo unas decisiones políticas muy arriesgadas que podía haber llevado tranquilamente a la muerte de sus dos hijos. Por lo tanto, como que no le importaba mucho tampoco. Entonces, cuando Vlad quedó liberado, encontró la forma de derrotar al actual voivoda, o como se llamaban los príncipes valacos en ese momento, y se hizo con el trono. ¿Vale? Aquí ha habido mucha historia en medio, pero bueno, estoy resumiendo un poquitín. Vale. Lo primero que hizo en cuanto se hizo con el poder fue invitar a la aristocracia valaca, ¿vale? Junto con sus familiares, un total de aproximadamente 200 personas, a un banquete, la noche de Pascua, en 1459. ¿Vale? Reunió a toda esta gente para cenar todos juntos, ¿vale? Para celebrar supuestamente su mandato, ¿vale? Lo primero que hizo fue asesinar a todas las mujeres y a todos los ancianos. Guay. Y a los hombres los mandó a trabajar como esclavos para construir un castillo en una ciudad que se llama Sigishwara. Como la boda roja de Juego de Tronos. Pues sí, bastante parecido. Solo ¿Sí? que la boda roja fue... ¿No fue inspirada en esto?
No, creo que no. Creo que fue inspirada, la boda de Rauja se inspiró en otro cuento, aproximadamente en 1600, Vale, vale. de otro conde de inglés, o no sé, el nombre al menos a mí me parecía que era Vale, inglés. porque aquí no mataron a todos, solo a las mujeres y ancianos. Sí, Y a pero a los... ellos fue fulminante, o sea, matar fuera y chao. Y a los Vaya, por Dios. demás a trabajar como esclavos porque se ve que tampoco duraron mucho. Otra de las cosas que se sabe de este personaje es que odiaba a las minorías. Odiaba a minorías como podrían ser los gitanos, los mendigos, los vagabundos, etc. ¿Vale? Que en ese momento, pues, Rumanía era una especie de amalgama dividido entre los alemanes, los sajones en ese momento, pueblos eslavos y al sur que era como este principado un poquito más lo que sería Rumanía y Rumanía. Pero había pues, mucha gente que venía de Mucha fuera, inmigración mucha inmigración, de todas sí, partes, ¿no? sí, exacto. Y entonces él se aprovechó de esto, ¿no? Tenía como el clima perfecto para él hacer lo que le viera en gana, o sea, las cosas más crueles. Y no contento con que hubiera pues mendigos o gitanos o vagabundos, cogió, les invitó a un banquete, desconozco el número de personas que había allí. Se les cerró la puerta y los quemó a todos vivos. Madre mía. Sí, sí. Vaya pavo. Este tío lo tenía claro, o sea, en el mal sentido de la palabra. Dios. Esto me sobra. A saco. A saco. Y luego los gitanos fueron exterminados o alistados a la fuerza en el ejército. ¿Vale? También ejecutados, no sé si aparte o qué, pero también fuera. Hostia, los gitanos desde 1400 y algo. Es que, sí, imagínate. Bueno, claro, los gitanos en ese momento, yo supongo que en cualquier sitio, en cualquier país, pues hay gente que viene de fuera y Sí. que no se acaba de integrar o lo que sea, ¿no? Pero sí, sí, sí. Entonces se ganó muchos amigos. Muchos amigos. Estos amigos eran básicamente los príncipes de los otros principados que había en Rumanía, los otros dos, ¿vale? Que, bueno, dado que eran de influencia externa, que eran alemanes o que eran sajones, ¿vale? Lo que ocurrió fue que en una de esas fechorías que hacía, una de esas cosas que hacía, bueno, bloqueaba básicamente todo lo que es el comercio de estos pueblos si no se pagaba lo que él pedía. ¿Vale? Entonces, esto provocó a los húngaros y a los sajones a apoyar a diferentes herederos al trono de Valaquia. Eso hay que tocar el dinero siempre, ¿eh? Puedes matar a 1000 personas, pero si tocas el dinero Ahí está, ahí es a cuando se los levantan. ricos, ahí es cuando... Claro, porque ahí estás demostrando que estás siendo molesto. ¿Qué hicieron? Pues fueron promoviendo o proponiendo herederos al trono. Entonces hubo uno que se llama Dan III, que fue apoyado por los sajones en Brasov, una ciudad, ¿vale? Lo que hizo Vlad fue empalar a 30.000 personas, cenar entre los moribundos y luego quemar la ciudad entera. Explica qué es empalar por si alguien no lo sabe. Es algo bastante macabro, igual la idea yo ya os lo hace intuir, pero se trata de coger una estaca, no muy fina, porque si es demasiado fina la muerte es rápida, se trata de torturar. Entonces una estaca muy alta y bastante gordita y se clavaba a la persona pues por el ano y se le dejaba allí hasta que pues al final la persona moría desangrada o moría de dolor o bueno te puedes imaginar. Imagínate, no hace falta. Te puedes imaginar, Ya. ¿no? Bueno, querías que te lo Sí, describiera. sí, sí, por si alguien que nos está escuchando no yo sabía lo No, que era, pero... empalar es empalar, es atravesar con un palo. Ya, Solo que con el propio peso del cuerpo. como si fueras ahí un pinchito. o Entonces, básicamente gracias a este evento histórico fue que Vlad Tepes, o Vlad el Empalador, empezó a llamarse así. Porque antes de esto se le llamaba Vlad Dracula, que es básicamente su Vlad el firma, dragón. que la pondremos aquí, él firmaba con Vladislaus Draculia. ¿Vale? Esa era su firma, entonces era como se le llamaba. Pero a partir de este momento empezó a ser Vlad Tepes, Vlad el Empalador. Madre como mía, tal, con normal. mayúsculas. Sí, pero no paró. No paró y, bueno, de cosas que seguramente no se sabrán, ¿no? Y lo de sangre, a beber sangre, se veía la sangre. Sí, hay y cuentos cosas que de dicen estas, que ¿no? se bebía la sangre, que era La como realidad más... supera la ficción a veces, ¿eh? A veces... Claro, no me extrañaría para nada, te digo, ¿eh? Lo que más he leído sobre este personajillo es que le gustaba coger y que le trajeran lo que es un banquete delante de lo que son el bosque donde tenía a todos los empalados delante de su...
de su castillo. Esto fue el evento más significativo, 30.000 personas. De hecho, hubo un papa que en el momento en el que hizo el recuento contó que él ya había empalado a 40.000 personas, pero esto no paró de crecer a partir de ese momento, ¿vale? Una vez aprendió la táctica esa. El Papa Pío IV creo que fue, que dijo sobre él que ya había empalado 40.000 personas, pero claro, le quedaban, porque si no voy mal ya había empalado 30.000 o otros 23.000, o sea que era increíble lo que hacía. Eso se toma su tiempo, hacerlo. Imagina, no, claro. Eso no es de un día, ¿eh? A eso se dedicaba en sus ratos libres. Joder, pero tiene que tener Vamos a mucho empalar. rato libre. Vamos Y a le empalaría a empalar. otra gente. Y luego, ¿qué pasó? Que, bueno, ya sabes, el tema de los otomanos, que querían parar la invasión. En la primavera de 1462, Mehmed II, el sultán otomano, reunió a un ejército de 90.000 hombres y avanzó sobre Valaquia con el fin de ocuparla. ¿Qué hizo nuestro querido señor Vlad? Con unos 30.000 guerreros a su disposición, lo que hizo fue apostar por una táctica de guerrilla nocturna, asaltando campamentos en medio de la noche de forma furtiva. De hecho, él ya había aprendido a hablar turco, él sabía infiltrarse, de hecho, entre las huestes enemigas, ¿vale? Y eso lo usó a su favor. Entonces, con esos 30.000 hombres consiguió básicamente retener el avance de los otomanos. Y no solo eso, sino que otra vez tenemos una cifra de 23.000 empalados en el camino de lo que era la avanzadilla de los otomanos. Donde llegaban ¿vale? los otomanos. Exacto. Imagínate. Va llegando a un si es sitio. que no descansaban esta gente. Y ves ese espectáculo, yo me vuelvo para atrás, digo, oye. Claro, por eso fue temido y nadie lo quería en el trono. Absolutamente Normal, nadie lo quería en el un trono. loco. Entonces, bueno, básicamente murió en combate contra los turcos, ¿vale? Pasaron más cosas, pero esto fue lo que pasó en el 1476. Fue decapitado y su cabeza fue enviada a Constantinopla como prueba fehaciente de que ya no había más peligro y de que ya podían invadir si quisieran lo que les daba la gana. Oh my god. Sí, sí. ¿Qué te ha parecido? Oh my god. Y el sultán este otomano flipando, ¿no? Este chavalito lo tenía yo a mi cargo y la que me estaba liando Claro, aquí. claro, imagínate. Él había formado parte de su familia durante unos años. Claro. Era rehén, pero Dios. da igual, ¿sabes? Y Era- después verle matar tan fríamente a cualquiera que se cruzara en su camino. Se tenía que haber visto venir como los asesinos en serie que mataban animalitos y los destripaban y los Sí, escondían pero debajo de... es que con 16 años que subió al poder y lo que- primero que hizo lo de... Todas esas historias pasan muy rápido. A veces te hablan de historias de todas estas y no, tenía 20 años y ya ha viajado a no sé dónde, ha conquistado no sé Sí. qué y dices, Claro. yo tengo 30, no he hecho nada, ¿sabes? No, Hombre, 30, eran 30 y otros algo. tiempos, eran otros tiempos. Sí, es que vivía rápido y se moría joven. ¿Qué te ha gustado? Me ha encantado. Me ha ¿Sí? encantado. Esta historia me encanta. Siempre ha habido criaturas que han inspirado mucho miedo, mucho terror en la gente, sobre todo cuando no se sabía explicar algún fenómeno, Ujú. sea del tiempo o sea cualquier otro tipo de fenómeno, ¿no? Incluso por ejemplo, la muerte de las personas. Hay muchos relatos de gente anciana hoy en día. Podemos seguir escuchando este tipo de historias que relatan gente que por lo que sea no eran capaces de descansar después de su muerte. O que años más tarde, muchos años más tarde, se les desenterraba y estaban llenos de sangre fresca. O que las tumbas estaban abiertas, como si alguien hubiese salido desde dentro. Pero uno de los más destacados en la historia de lo que es los vampiros en Rumanía, pero también Polonia, también los países un poquito aledaños al Claro, final antes comparten. no... Cuando encontramos la figura del Strigoi. Tiene un hermanastro que es Moroi. Pero el Strigoi es una criatura que bien puede ser un muerto que revive, o bien puede ser una persona viva que se convierta en un Strigoi. Estos salían en Resident Evil. Sí, me suena. Strigoi, un bicho feo, muy feo, daba mucho miedo. Claro, para los romanos esta criatura era pues horrible, desgarbada, feísima, pálida. No como la idea que tenemos de los vampiritos con los colmillitos y tal, aunque también, ¿vale? Pero aparte de beber sangre, también tenían sed de otra cosa, como la leche materna, también, ¿vale? O el alimento de los humanos. Tampoco le hacían asco a la comida como tal, ¿eh? Ujú.
También había brujas y hechiceros que eran capaces de convertirte en un moroi, o incluso hay cuentos que dicen que te conviertes en un strigoi. Ah, vale. O hay cuentos que dicen que te conviertes en un strigoi cuando has sido muy mala persona, ¿vale? Otras cosas que hacían también que salieran los strigoi era una muerte muy mala que dejaba no descansar al muerto. Ujú. Y por lo tanto tenía que levantarse y causar estragos y torturar a quien sea que le hizo lo que sea que le hicieron, ¿no? Vale. Pero es que es increíble porque es que aún hoy en día hay gente que relata cuentos de conocidos no mucho más anteriores a ellos, ¿vale? O sea, quizás ni una generación atrás, que cuentan que ¿Que han en visto sus un strigoi? pueblos, sí, que ha habido pues gente, pues eso, que se la encontraban con sangre fresca 40 años después de estar muerto. Ujú. Es que hay muchísimas cosas ahí. Entonces los strigoi han sido la fuente de estos relatos tan macabros, ¿no? De criaturas que se levantan en medio de la noche, que nos quieren chupar la sangre. El origen del nombre Strigoi viene, se supone, porque aquí hay muchas palabras que son comunes a las diferentes culturas de alrededor del mundo, sobre todo de aquí de Europa, y es la raíz latina strix, que se relacionaba con una ave nocturna como el búho, por ejemplo. Luego está la palabra en italiano striga, que es básicamente bruja. Y luego en rumano, striga significa astriga, que es gritar. Mm. Entonces, claro, tiene como muchas cosas ahí juntitas que Vale. mola. Porque es que- Muchas todas juntas dan bastante miedo. Sí, correcto. Correcto. Y este sería otra de las piezas importantes que constituyen la creación de estos personajes fantásticos que son los vampiros. De los vampiros. Es una mezcla romantizada en algunos casos, en otros casos temido. ¿Cómo se matan los ¿Cómo se strigoi? les mata a los Istigois? Con estacas. Claro. Vale. ¿Dónde? Eso sí, en el corazón. Muy bien. ¿Qué Vale. más? Metal y... Vale, muy ¿Cómo es? bien. Hierro. Ajá, sí, hierro, objetos Hierro. de hierro. Yo es que quería ser cazador de vampiros. Ah, claro, te estabas preparando, ¿no? Para ello. Sí. Muy bien, ya tienes las dos cosas importantes. Y luego también se les podía cortar la cabeza, incinerar el cuerpo, clavarles aguja. Ah, sí. Bueno, hay un montón de cosas. ¿Qué era esto de quemar el cuerpo, quemar el corazón y comerse las cenizas? ¿No era algo así? Eso no era... ¿Eso no era de Seguramente vampiros? también. Seguramente también. ¿Comerse el corazón quemado? Sí, o sea, quemar el corazón, sacar el corazón, quemarlo y luego comerse las cenizas. No recuerdo para qué era este rito. Ya no, no he escuchado, he leído muchas historias, ahora ya no recuerdo si era para los vampiros, para que no volvieran al vampiro, o para que tú no te convirtieras en vampiro, o para curarte de vampirismo. No. Era algo por ¿Curarte de ahí. vampirismo si te sacan el corazón y te lo queman? No, pero matabas al que te... No recuerdo, ya lo investigaré. Lo pondré en una notita porque algo así... Esta historia iba por algo. Que también, ¿quién se va a querer curar de vampirismo? O sea, imagínate que a ti viene, te conviertes en vampiro y te dicen, mira, vas a tener poderes, vas a vivir eternamente. Ujú. A ver, no es por nada, pero a mí no me importaría ser un vampiro, ¿sabes? O sea, tampoco sería el fin del mundo. Ah, es que tienes que comer sangre y matar a gente. Bueno, eso era antes, hoy en día hay mucha tecnología, seguro que puedo alimentarme de otra cosa, ¿sabes? Puedo tener ahí un esclavo Anda que que te molaría. robar Bueno, un a cambio de perder poquito. de no poder salir a la luz del sol. Ya, No, también es verdad, lo del Nah. sol, ¿eh? No. ¿No? Pero vuelas. Nah. Es que volar tiene que ser muy guay. Volar tiene que ser súper guay. Volar sí, pero no poder ver la vida luz del eterna. sol. No, creo que tampoco me molaría. No, la vida eterna, si va muriendo todo el mundo que quieres alrededor, es un poquito... bueno. Es que claro, hombre, ya hemos... Bueno, pero tienes una vampirita. ¿Eres vampiro y vampirita? Soy dos. Y tienes mini vampiritos. Ah, sí, que siempre están, son minis, ¿no? Ay, qué pereza. Uy, no. Eso de que crezcan está bien, ¿sabes? Porque sí ya... Ya, que hay minis por toda la Que vida. si no- ¿Cuándo se independiza un vampiro? ¿A qué edad? Bueno, ¿tú no has visto la entrevista con el vampiro? Del... De Brad Pitt y no sé, no me acuerdo. No, Sí, ¿no la he te acuerdas visto. de la niñita que no era para nada una niña, evidentemente? Uf, esa película no me acuerdo. Pues ya quería ser independiente, pero se le trataba como una niña. Vale, claro, es que si vives eternamente, ¿en qué edad decides, oye, ya Claro, está? claro, pero es que también es que hay sociedad alrededor. La gente no puede saber que tú eres una niña. Claro, no, te eterna, tienes que ir ¿sabes? mudando Claro. bastante en el tiempo. Bueno, tienes 40, 50 años para volver al mismo sitio que ya has muerto. Bueno, que te aparte también conocía hay que juntarse mucho con otros vampiros. Se ve que es bueno para la salud. antes. Ah. También son sociales, ¿no? Estos son más...
No, pero claro, hombre, la comunidad hace todo, porque imagínate que es una criatura que todo el mundo quiere, o le tiene miedo o quiere matar. Sí. Hombre, necesitas Entre amiguitos, entre ¿no? más siguen, més riurem. Hombre, o alguien que te diga, mira, ahí consigues sangre fresca cada noche. Pues, Correcto. Bueno, muy buena la historia. A ver si nos convertimos en vampiritos. ¿Tienes más leyenditas por ahí? tengo miles de leyendas. ¿Sí? Miles, tengo miles de leyendas. Y hasta aquí el episodio de hoy. Esperemos que os haya encantado tanto como a nosotros narrarlo. Si tenéis cualquier sugerencia, tenéis curiosidad por conocer más personajes históricos o del folclore, nos lo decís, nos lo abordaremos en un episodio aparte. Y nada, muchísimas gracias por los que habéis llegado hasta aquí, por los que no también. Y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Chao. Gracias.